Ok, ya vamos a comenzar entonces. Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien y que tengan un buen día. Ah, el día de hoy, por supuesto, vamos a comenzar orando y como siempre que estoy acá parado, le pido a ustedes que oren por mí, que oren por la palabra del Señor que va a ser dada a través de mí el día de hoy. Para que oren para que mi mente deje de trabajar, por así decirlo. Y solamente sea Dios hablando a través de mí, porque muchas veces cuando uno se para acá son tantas cosas que pasan. Entonces, oren conmigo. Les pido que mientras yo oro, por favor, oren ustedes también por mí, por el servicio y por cada uno de ustedes también y nuestros hermanos. Padre nuestro Señor, comienzo dándote gracias, Señor, infinitas gracias por quien tú eres, Padre. Te doy gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, y lo que sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos ver tu amor, tu bondad y tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Y a veces no merecemos todo lo que tú nos das, Padre, pero así te place y te damos gracias, Señor. Te pido por el servicio de hoy, Dios mío, porque cada una de las cosas que se diga, Señor, seas tú, Señor, hablando a través de mí, que yo solamente sea un megáfono, Señor, un instrumento, Padre, y que los corazones de mis hermanos estén preparados para recibir tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ok, para comenzar el día de hoy, lo que vamos a hacer es que yo tengo 4 versículos bíblicos preparados que yo voy a comenzar a leer y yo quiero que ustedes me digan a mí de qué vamos a hablar el día de hoy cuando yo les lea estos 4 versículos bíblicos. Entonces, mientras yo leo esto, presten atención y piensen qué querrá decirnos el Señor el día de hoy con esto. Y yo voy a comenzar con el libro de Colosenses en el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Y dice de la siguiente forma: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y hermano de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese fue el primero. El segundo que voy a leer es Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y permítanme lo leo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo. Vamos ahora a leer Filipenses 1, 2. Las tenía todas en orden, pero creo que se me están perdiendo. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Ok, aquí tengo. Filipenses 1, versículo 1 al 2. Dice, y estén pensando, ¿no? Ya he leído 2 versículos. Ok. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y ahora voy a leer el último, y es Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, a Filemón, el amado hermano y colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Señor y Padre y del Señor Jesucristo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la gracia y la paz que el Señor nos concede. Cuando hablé con el pastor Javier y me dijo, bueno, vamos a preparar el servicio del domingo que viene, en mi corazón seguía llegando el libro de Colosenses, un libro que es muy hermoso. Y estaba hablando con el pastor y le explicaba que cuando yo normalmente me siento a leer esto,
para entenderlo, tengo la muy mala costumbre de que cuando comienzo a leer una de las cartas de Pablo, me salto un poquito los primeros versículos porque es la introducción. Yo sé que va a decir Pablo a la iglesia a la que le está escribiendo. Entonces como que lo leía rápido y no le prestaba mucha atención. Pero el día que me senté a leer Colosenses y leo Pablo, gracia y paz, esas dos palabras como que me las hubiesen marcado en mi corazón, gracia y paz, al punto de que me dio curiosidad y quise revisar cómo había comenzado Pablo a escribir sus cartas y me di cuenta que en todas las cartas de Pablo, Pablo abre las cartas diciendo o pidiendo gracia y paz para la iglesia. Cuando nosotros pensamos en las cartas de Pablo, tenemos que entender que Pablo, apóstol de Jesucristo, estaba llevando la palabra de Dios, las buenas nuevas a todas las naciones a las que él iba. Y por cada lugar por donde Pablo pasara, un grupo de fieles se levantaba que seguían predicando la palabra de Dios aún cuando él se iba. Pero como seres humanos, cada uno de nosotros tiene, como dice en inglés, un baggage, tiene una serie de cosas que arrastramos. Y ese tipo de cosas básicamente hace que entremos en conflicto, a veces entre hermanos, a veces con las personas que tenemos que llevarle la palabra de Dios, a veces caemos en lo que éramos antes, que ya no somos. Y cuando este tipo de cosas pasaba dentro de la iglesia, alguien de la iglesia iba a Pablo y le decía, Pablo, esta iglesia que tú formaste está pasando por esto. Dinos qué podemos hacer, cuáles son las instrucciones que tú le das a tu iglesia. Y Pablo comenzó siempre con gracia y paz y después él básicamente iba a hablar de ese problema y les explicaba el problema. Pero me hizo pensar algo. Si Pablo tuviese que escribirle algo a la iglesia La Esperanza, o sea, a cada uno de ustedes y a mí, porque la iglesia La Esperanza no son estas cosas que vemos, somos cada uno de nosotros ahí sentados. ¿Qué nos diría? La verdad no tengo ni idea de qué escribiría, porque no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero sé que al escribir esa carta, todo lo que él dijera, básicamente iba a tener un fragmento para cada uno de nosotros. Un pedacito de eso iba a ir dirigido específicamente a cada uno de nosotros. Y no sé qué sería. Lo que estoy seguro es que él diría gracia y paz. Y probablemente si esta iglesia y todas las iglesias estuviesen llenas de gracia y de paz, ni siquiera necesitaríamos recibir esa carta con todo lo demás que están ahí, porque al estar llenos de gracia y de paz, íbamos a estar conectados con nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Gracia y paz. ¿Cómo se traduce esto a la iglesia? Entonces, vamos a comenzar viendo la gracia. Y yo quiero que pensemos, cuando nosotros pensamos en la gracia, ¿qué es lo primero que les viene a ustedes a la mente? Cuando ustedes piensan en la gracia de Dios, ¿qué les pasa por la mente? Un regalo, ¿verdad? Algo que no merecemos. Y tienen razón en pensar así. De hecho, cuando una persona piensa en la gracia de Dios, muchas veces el pensamiento se dirige hacia el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8. Y ahora voy a comenzar a pedirle a Carlos, porque son bastantes versículos bíblicos que tengo acá, entonces que él me los ponga y los voy leyendo directamente acá. Carlos, Efesios 2, versículo 8. Cuando pensamos en la gracia, nuestra mente puede ir dirigida a un versículo como este, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que ustedes me están diciendo a mí? Esto es gracia. Gracia es que cada uno de nosotros eran moradores del reino de las tinieblas y no había forma alguna en la que nosotros pudiésemos dejar eso y entrar en la presencia de Dios. Y Dios sabía esto. ¿Y qué hizo Él? Él se convierte, Él se despoja
de su título de Dios, entra a este mundo en forma de un humano como ustedes y como yo, para morir en una cruz de la forma tan horrible que murió, para que por medio de la fe de cada uno de nosotros pudiéramos pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Eso es gracia, porque yo no hice absolutamente nada. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado y gritaba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando mis pecados, porque Él no tenía pecado, pero Él estaba cargando los míos y los de cada uno de nosotros, y su conexión con Dios se corta. Yo no hice nada. Mas, sin embargo, Él, que lo hizo todo, nos los entrega a nosotros como gracia mediante la fe de cada uno de nosotros. Entonces sí, la gracia es un regalo inmerecido que cada uno de nosotros ha recibido por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, permítanme les leo este otro versículo bíblico. Es Tito capítulo 2, versículo 11. Que también nos habla de esa gracia de Dios. Y Tito capítulo 2 versículo 11 nos dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Esto es más de lo que acabamos de ver en el libro de Efesios. Pero aquí nos pone claro que la gracia de Dios está dispuesta para cada uno de los seres humanos en la tierra. Pasado, presente, futuro. Esto no es algo que, me lo ofreció a mí Dios porque es que yo soy muy bueno. No, esto es algo que Dios ha dispuesto para todos, ¿verdad? El problema que hay aquí es que a veces la iglesia ve la gracia de Dios como un switch que se prende y una vez se prende, that's it, ya está listo, ya no hay que hacer más nada, ya estamos listos. De hecho, el problema de nosotros, la iglesia de hoy, es contrario al problema de la iglesia del día de Pablo. La iglesia del día de Pablo era una iglesia judía que pensaba que por obras ellos iban a llegar a Dios. Y en muchas de sus cartas Pablo aclara, no es por algo que ustedes hagan, es por lo que el Dios ha hecho. Pero a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros vemos que es un switch que nosotros pasamos y somos salvos y ya está listo. Pero la pregunta es, ¿en realidad es como un switch que pasamos y ya está listo? Ciertamente la salvación es nuestra una vez que nosotros ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo y es un regalo. En eso estamos claros por la palabra de Dios que es de esa forma. Pero la gracia de Dios es más que la gracia que nos ofrece salvación a cada uno de nosotros. La gracia de Dios también es una gracia transformadora. La gracia de Dios es algo de lo que nosotros podemos adquirir más y más cada vez. Y cuando nosotros adquirimos más gracia de parte de Dios, más transformados son nuestros corazones. Y pensemos que desde el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, Dios proclama que lo que Él quería hacer con la humanidad era cambiar los corazones de carne, los corazones de piedra, en corazones de carne. Pero eso es un proceso más que un switch. Y si nosotros tenemos 1 año, 2 años, 10 años, 1 mes en el Evangelio, tenemos que entender esto. Podemos ver nuestras propias vidas y pensar, cuando yo recibí la gracia de Dios, fue ese switch que se pasó y ya pasó todo. O todavía hay algo que yo pueda hacer y debo hacer. Porque hace no mucho tiempo atrás yo me paré acá y les dije, yo considero cuando yo pienso en mi Señor, que la relación que tengo con Él es más bonita hoy de lo que fue hace 10 años. Pero entiendo también que es mucho el trayecto que me falta todavía. Porque cuando veo dónde estoy parado, si ciertamente tengo más distancia acercándome a Dios, hay más la que tengo por recorrer que la que ya he recorrido. Entonces la gracia de Dios, nosotros como iglesia no la podemos solamente ver como el switch, ya lo agarré. Y miren estos versículos que nos van a contrastar el switch con el proceso. Yo voy a leer, Carlos me va a colocar en la pantalla Hechos 4, versículo 33.
Vamos a ver Hechos 4, versículo 33, acá lo tengo. Y dice lo siguiente: los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Miren lo que nos dice aquí la gracia. Piensen en un vaso de agua. Cuando ustedes lo están llenando y de repente se les olvida que están llenando el vaso de agua y voltean a otro lado y ese vaso de agua comienza a derramarse. Había tanta gracia en los discípulos, en los apóstoles de Jesucristo, que dice la palabra que la gracia se desbordaba de ellos. Esa abundancia de gracia que ellos tenían era lo que les permitía a ellos, cuando veían a un mendigo diciendo dame dinero, a ellos responderle: no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy, levántate y camina. Su gracia se desbordaba de ellos por las decisiones que ellos tomaban constantemente de seguir a quien ellos habían visto morir en una cruz y resucitar 3 días después. No fue un switch que se pasaron solamente. Esto es un proceso que amerita que cada uno de nosotros tome decisiones conscientes todos los días. Y esas decisiones conscientes son las que nos mueven y nos empujan a nosotros hacia esa presencia de Dios que va a desbordar la gracia. Y cualquiera que esté alrededor de nosotros, como si fuésemos ese vaso de agua, se va a mojar. Porque si ese vaso con agua se desborda, todo lo que tiene alrededor se va a mojar. De la misma forma, si la gracia en nosotros se desborda, todas las personas que me rodean se van a mojar de esa gracia. Vamos a leer ahora Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y miren lo que dice Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales, milagrosas entre el pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Esteban. Miren lo que dice acá. Dice que él estaba lleno de gracia y del poder y hacía cosas milagrosas entre el pueblo. ¿Y qué pasó con Esteban? Lo apedrearon, ¿verdad? Y mientras lo apedreaban, ¿qué tan lejos corrió Esteban? ¿Por qué no correría Esteban cuando lo iban a apedrear? Si nosotros revisamos el Nuevo Testamento, vemos que a Jesucristo lo intentaron apedrear también varias veces, pero como su tiempo no había llegado, él se daba la vuelta y se iba. Lo que me hace pensar que apedrear a una persona era una costumbre, primero, común en ese entonces, y segundo, que si la persona se retiraba y dejaba lo que estaba haciendo, podría simple y llanamente marcharse. Mas, sin embargo, Esteban, lleno de gracia, siguió hablándoles mientras le apedreaban. Y no solo eso, mientras lo apedreaban, él lo que hizo, en vez de correr, fue levantar su rostro al cielo y ver a Cristo mismo sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. ¡Wow! Él estaba lleno de la gracia de Dios. Él entendía que no era nada en él, sino que era todo en Cristo. Él entendía esto. Y cuando nosotros entendemos esto en el fondo de nuestro corazón, algo pasa en nosotros. Algo pasa en nosotros. Hay un cambio en nosotros. Es como que, yo no sé si ustedes han visto esas figuras de chocolate que cuando las van poniendo en frío se ponen duras, ¿verdad? Y cuando las empiezas a mover se empiezan a quebrar y a quebrar y a quebrar. Imaginemos que cada uno de nosotros es esa pieza de chocolate, ¿verdad? Es una pieza de chocolate duro, pero entre más nos acercamos a Dios, Él empieza a mover esa pieza de chocolate que va a empezar a quebrarse, pero lo que se está quebrando es simple y llanamente la carne, el viejo hombre, esa persona que nosotros decíamos que yo era así y ya no lo soy. Dios mismo
trabaja en cada uno de nosotros para hacernos una persona nueva a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de aquel que lo dio todo en la cruz por nosotros. Pero nosotros sí tenemos un trabajo que hacer. Y a veces muchas personas no entienden esto, porque pareciera contradictorio decir que nuestra salvación depende de Cristo, pero que nosotros tenemos que hacer algo. Y es por eso que cuando nosotros ponemos nuestra mente en que nuestro corazón, que la salvación solo depende de Cristo, lo vemos como un switch. Pero nosotros también tenemos que hacer algo. No quiere decir que porque tengamos que hacer algo depende algo de nosotros. No, siempre va a depender en Cristo. Pero Él nos exige que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Y cada uno de ustedes lo sabe, lo hemos estado predicando acá por mucho tiempo. Ahora, miren, recuerden estos dos ejemplos, a Esteban y a los apóstoles, cómo la Biblia nos dice que ellos estaban llenos de gracia y miren lo que ellos podían hacer. Ahora vamos a contrastar estos dos grupos de personas con algo que nos dice acá ahora, algo que nos dice acá en Hechos, capítulo 13, versículo 43. Porque aquí es donde vamos a empezar a entender cómo esto es un proceso más que un switch. Miren lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 43. Dice: cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a permanecer en la gracia de Dios. Escuchen esto. Tenemos acá a Pablo y a Bernabé hablando en una congregación sobre Cristo. Y había mucha gente que se convertía y creía en Cristo. Y lo que ellos le decían era, los instaron a perseverar en la gracia de Dios. O sea, lo pongo más claro, el switch se había pasado para salvación. Porque si nosotros creemos con fe, lo proclamamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, somos salvos. El switch de salvación se había pasado, pero el proceso de transformación apenas comenzaba. Si nosotros pasamos el switch y no iniciamos el proceso de transformación, vamos a ser los mismos salvos del comienzo de nuestra salvación hasta el final. Eso no es lo que quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros. La salvación de nosotros depende de Él, y si Él quiso que nosotros fuéramos salvos es porque Él quiere transformar nuestro corazón. Es porque Él quiere agarrar el corazón de piedra y moverlo hasta que cada uno de esos pedazos de piedra se desprenda y solamente quede el corazón de carne que le pertenece a Él. ¿Cómo lo iban a hacer? Perseverando en la gracia de Dios. Perseverar es algo así como mantenerse haciendo algo. Si yo empiezo a hacer CrossFit, por ejemplo, y yo persevero haciendo eso, quiere decir que yo voy todos los días a hacer eso y por ende mis músculos tienen que definirse, mi corazón tiene que mejorar, todo va a cambiar. ¿Por qué? Por la perseverancia. Lo que estamos viendo acá es que cada uno de nosotros de igual forma tiene que perseverar en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos transformados a la imagen de aquel que nos creó. Eso tiene que ser el goal de cada uno de nosotros. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Y aquí nuevamente miren lo que vemos. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firme en ella. Manténganse firme en ella. Él está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es eso que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y nos pide que nos mantengamos en esa gracia. Manténganse en ella.
Entonces, cuando pensamos en la gracia de Dios, nosotros tenemos que entender, y creo que lo entendemos, que es eso que no merecemos. Pero lo que tenemos que realmente internalizar para ver esa transformación es que tenemos que permanecer en ella, porque el mundo va a hacer que nosotros desviemos la mirada de la gracia de Dios al mundo en el que vivimos y que nos preocupemos más por el mundo en que vivimos que por recibir más gracia de parte de Dios. Y es algo así como una bola de nieve. O sea, imagínense que yo estoy acá en la mitad y hay un barranco hacia acá hacia abajo y hay otro hacia acá hacia abajo. Para acá viene la salvación y para acá la salvación, la gracia de Dios, y para este lado está simplemente el mundo. Si yo comienzo a rodar hacia el mundo, va a ser más difícil y más difícil y más difícil salir de ese lugar. Cuando yo comienzo a rodar en la gracia de Dios, voy a empezar a ver todo tan diferente que yo voy a empezar a ser transformado, y de la misma forma va a ser más difícil que yo me aleje de Dios. Pero muchas veces nos quedamos ahí como que un poquito para acá, ahora un poquito para acá, un poquito para acá y ahora un poquito para acá. Y nos quedamos en esa mitad, ¿verdad? Ok, miren cómo lo pone ahora Pablo de esta forma. Primera de Corintios, versículo 15, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y miren lo bonito como pone Pablo esto acá. Dice lo siguiente, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos aquellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entender la gracia de Dios es entender que cuando nosotros nos estamos acercando a Él y empezamos a obrar de mejor forma porque nos estamos pareciendo más a Él, no somos nosotros tampoco, sino la gracia que Él puso en nosotros empieza a trabajar en nosotros y por nosotros. Eso es lo que Él estaba diciendo acá. Pensemos en Él, todo lo que Él hizo. Y lo que Él está diciendo acá es: no fui yo, sí, yo trabajé más que todos, pero es que la gracia trabajó más en mí que en todos. ¿Por qué? Probablemente porque Él le buscó más que todos. Porque cuando Él explicaba a la gente que se acababa de convertir, Él les explicaba y les decía: permanezcan ahí. Lo que quiere decir es que cuando Él estaba en esa vía de Damasco, que se encuentra con el Señor Jesucristo y que es convencido de quién realmente es, porque antes perseguía para matar a cada uno que creyera a Jesucristo, hasta que se confronta a Jesucristo, lo confronta y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y él entiende, realmente Él es Dios. Pablo era celoso porque Pablo, que conocía las leyes y la historia del pueblo de Israel, sabía que cada vez que el pueblo de Israel volteaba su mirada a un ídolo, les iba malísimo. Pablo no quería esto. Cuando Pablo ve a Jesucristo, él dice: este es otro ídolo más. Y se está agarrando a la gente de Israel y se están desviando por él. Yo, por ende, voy a salvar al pueblo de Israel, voy a aniquilar a todos los cristianos para salvarlo y que no venga desgracia al pueblo de Israel. Pero cuando él ve a Jesucristo y entiende, Él es Dios, él permaneció en su gracia y de ahí no lo movió nadie. Pero Él nos dice: no crean que fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros podría ser un Pablo. Pablo no era diferente a ninguno de nosotros. Probablemente tenía mal carácter. Bueno, y si perseguía y mataba gente, me imagino que tenía mal carácter, ¿verdad? Probablemente tenía mal carácter, probablemente hablaba golpeado, como decimos nosotros. A lo mejor se amargaría de vez en cuando. O sea, él era igual que nosotros. La diferencia marcada entre Pablo y cada uno de nosotros es que él permaneció en la gracia y entendió que no era él, sino la gracia de Dios en él trabajando.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Que nosotros, cada uno de los que está acá, podría decir que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que quiere decir es que ha recibido el regalo inmerecido de la salvación. Pero ahora nos toca a nosotros permanecer en su gracia transformadora para que nosotros seamos más semejantes a Él, que nos llamó a ser lo que nosotros somos. Una persona completamente diferente, una nación diferente, porque nuestra ciudadanía ya no es de acá, sino que es celestial, es diferente. Ahora, eso es la gracia de Dios. Ahora vamos a ver la paz de Dios. Ya entendemos bien la gracia, ahora vamos a entender la paz. Y cuando nosotros pensamos en la paz de Dios, yo no sé si les pasa a ustedes, pero el primer versículo bíblico que pasa por la mente de una persona cuando piensa en la paz de Dios es ¿cuál? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces vamos a leer Filipenses 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y miren lo que dice esto. Bueno, eso sonó como feo, ¿verdad? Miren lo que dice esto. Cuando digo esto me refiero a la pantalla. Miren lo que dice el libro de Filipenses. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué bonito esto. Qué bonito esto. Ahora, vamos a pensar nuevamente en Esteban y el motivo por el cual Esteban no corrió. ¿Cuál es uno de los motivos principales por los que una persona corre? Bueno, a menos de que esté haciendo ejercicio, por supuesto. Miedo. Cuando hay algo que nos asusta, nosotros naturalmente tendemos a correr. Es lo normal. A veces ni siquiera sabemos qué es, pero ya nos alejamos por si acaso, ¿verdad? ¿Por qué Esteban no corrió? Porque no había miedo en él. ¿Y por qué no había miedo en él? Porque él estaba en paz. Él estaba lleno de la gracia de Dios y paz. Es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento porque ¿quién puede estar en paz cuando lo están apedreando? ¿Quién podría estar en paz cuando lo están apedreando? Nadie. Mientras que, sin embargo, él, siendo apedreado, mira al cielo y ve a Cristo mismo sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Eso es paz. Ahora, ¿quién escribió Filipenses? Lo escribió también Pablo. ¿Y dónde se encontraba Pablo cuando escribió Filipenses? Se encontraba en la cárcel. ¿Por qué? El pueblo de Filipo era un pueblo, imagínense Roskin, ¿verdad? Bueno, no Roskin, Sun City, que es un pueblo de retiro, ¿verdad? Filipo era un pueblo de retiro militar. Lo que quiere decir es que la mayoría de las personas que vivían en esa localidad eran exmilitares romanos. Entonces, imagínense ustedes llegar a un pueblo de exmilitares romanos y decir, Cristo es el rey, no César, Cristo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Va a terminar en la cárcel. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pablo termina en la cárcel y él está esperando que le digan si lo van a matar o lo van a soltar. Y mientras él está esperando si lo van a matar o lo van a soltar, escribe Filipenses. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Miren lo que él escribe mientras está sentado en una celda por predicar a Cristo. Miren lo que él escribe. 21, ok. Dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 22 dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. ¿Qué decisión la que tenía que tomar, no? Si me deciden matar, gano, porque me voy de una vez a la presencia de mi Señor Jesucristo. Pero si me dejan aquí, el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo fructífero para el reino de Dios. Entonces,
por los dos lados veo la cosa buena. Ahora, otra vez, ¿quién de ustedes que esté en una situación remotamente parecida vería las dos cosas buenas? Que me sigan metiendo preso por predicar a Jesucristo o que me saquen de aquí a matarme. Esas son las dos opciones. La tenía fácil él, ¿verdad? Esas son las dos opciones que tiene. Y miren cómo él lo ve. Él escribe una carta al pueblo de Filipos diciéndole, cónchale, yo estoy aquí pensando qué será lo mejor. Si me voy de una vez con mi Señor o si sigo cayendo preso constantemente por predicar de Él. ¡Wow! ¿Eso qué es? Esa es la misma paz que Él describe después como que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si nosotros leemos esto y nosotros podríamos decir, oh sí, wow. Si nosotros le decimos algo como esto a una persona que no conozca de Dios, ellos van a pensar, esta persona es un demente. Esta persona no puede estar normal. Tiene que tener algo mal, ¿verdad? Mas, sin embargo, él lo escribe tranquilamente, diciendo, por los dos lados veo la cosa buena. La actitud con la que nosotros afrontamos la vida depende de nosotros. Pero si nosotros entendemos la realidad de la vida, vamos a ver las cosas mejor. Cuando nosotros no entendemos cómo funciona la vida, es un poco más complicado tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando nosotros vemos lo que Él vio, para mí morir es ganancia y vivir es para Cristo, las cosas comienzan a cambiar un poco. Y no lo tomemos solamente de Pablo, ahora miremos lo que dice también Jesucristo en el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 33. Y ya este es el último versículo bíblico que tengo acá. Y dice lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Nosotros sabemos que estamos viviendo un periodo de tiempo corto en un lugar que no nos pertenece, de donde no somos, porque nosotros viviendo en este mundo no pertenecemos a este mundo. Lo que Jesucristo nos está diciendo es sí, va a haber aflicción, pero anímense, porque yo ya he vencido al mundo. Lo que quiere decir es que así pasemos por las aflicciones, así como Pablo pasó por esas aflicciones. El día de mañana, cuando nosotros abramos nuestros ojos en la presencia de nuestro Dios, entenderemos todo, veremos todo como realmente es. Y todo este sufrimiento acá, diremos, eso no era nada en comparación a la gloria que estoy viendo ahora. Ahora, quiero que cada uno de ustedes cierre los ojos en este momento. Imaginemos que nuestro Señor Jesucristo está escribiendo una carta para cada uno de nosotros. Así como Pablo escribía cartas para su pueblo, imaginemos que Cristo mismo está escribiendo una carta para nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes le dijeron, Padre, estoy pasando por esto. Pongan ahí cuáles son las cosas que los afligen. ¿Qué son esas cosas que les da miedo? ¿Cuáles son esas cosas que les roban la paz, que les da ansiedad, que les quitan la tranquilidad? ¿Qué son esas cosas? Yo no lo sé, ustedes lo saben, pero cierren los ojos e imaginen que están en la presencia de Él y le están diciendo esto a Él y ahora Él les escribe una carta. Yo voy a comenzar a leer la carta. No tengo ni idea de qué dice toda la carta, pero el inicio comienza de esta forma. Dice, Hijo amado, mi gracia y mi paz estén contigo. Abran los ojos. La gracia y la paz de Cristo tienen que morar en nosotros. Nosotros tenemos que entender quién somos. Al entender quién somos, será un poco más fácil recibir de eso que Él tiene para nosotros. Pero cada uno de nuestros días, nosotros tenemos que tomar una decisión consciente de parecernos más a Él.
cada vez que nosotros queremos obrar por emociones, cada vez que nosotros nos dejamos llevar por la ira, la rabia, la molestia, sea lo que sea, nosotros no estamos siendo como Él. Pero cada vez que nosotros sentimos esa ira, esa rabia, esa molestia, ese miedo, esa ansiedad, y pensamos en quién Él es, estamos crucificando nuestra carne, estamos clavando todos esos malos sentimientos a esa cruz y nos estamos liberando de todo eso. No porque estemos haciendo algo nosotros, sino porque la gracia de Dios transformará nuestros corazones. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por este día, Padre. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien lo hace todo, Dios mío. Eres tú y somos completamente dependientes a ti, Señor. Te pido, Padre, que este día tu paz vaya con cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Y que sientan tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.